Padre Dios bendito, hoy te damos las gracias, Señor, por un día más de vida. Hoy te damos las gracias, Señor, porque día a día, Señor, nos acercamos a tu palabra, Señor, donde entendemos que nuestra vida, Señor, tú quieres que la cambiemos, debe de ser perfeccionada para toda buena obra, Padre. Hoy te doy las gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, nos reconforta, nos aviva, nos exhorta, Padre, para toda buena obra. Hoy te damos las gracias, Padre, por cada persona que se conecta al devocional. Te bendecimos, Señor, por la vida de nuestros pastores. Te bendecimos, Señor, por cada uno de nuestros líderes, Señor. Y te damos, Señor, a ti toda gloria y todo honor. Recibe de tu pueblo, Señor, toda alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues bien, esta palabra trae un título que se llama totalmente inadecuados. Y viene basado en un versículo, en un capítulo que está en Romanos, en el capítulo 4, y los versículos son 18 y 19. ¿Sí? Y vamos a leerla. Yo en la semana platicaba con mi líder y le preguntaba que esta enseñanza no le entendía, no le agarraba la forma. ¿Por qué? Porque pues de principio la leí y dice así en esta versión, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y en esta versión yo la busqué porque, como les compartía, no le entendía mucho a la otra versión. Yo decía, bueno, sí la entiendo, ¿no? Pero ¿cómo la comparto? ¿Cómo la desarrollo? Y busqué una versión que viene en Palabra de Dios para Todos. Dice, Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Hoy, mi hermano, el Señor quiere traer esta palabra para tu vida y para la mía, donde muchas veces hemos visto que nuestra fe se debilita. ¿A causa de qué? A causa de lo que le dice al final, o lo que dice este versículo al final. Abraham sabía que había muchas circunstancias donde su fe se iba a debilitar, donde muchas veces cada uno de nosotros vemos las circunstancias, ¿sí? O escuchamos lo que el enemigo dice, no puedes, no sirves, no vales. Pero ¿qué crees, mi hermano? Este día el Señor nos enseña que tú y yo nos vuelve a recordar que valemos la sangre de Cristo. El Señor no hizo en vano ese sacrificio por ti y por mí. Él sabía que tú y yo todos los días íbamos a estar teniendo ese denuedo, esa convicción de poder acercarnos a su palabra y de poder escucharla a través de siervos bendecidos como tú y como yo, para poder crecer en el Señor, para poder esforzarnos, ¿sí? Y empecé a escuchar esta enseñanza y a desglosarla. Dice, siempre nos resulta difícil para nosotros percibir la verdadera dimensión de las pruebas en las que el Señor nos llama o nos pide que vayamos a una misión, donde muchas veces creemos o sentimos de antemano que no estamos capacitados para poderla llevar a cabo. O simplemente te dicen, ay, ¿a poco va a ir el hermano? Pues si ese ni siquiera estudia, ni siquiera habla bien. Muchas veces esto le pasó
a Moisés, muchas veces le pasó a mucha gente, donde Moisés decía, ¿cómo yo siendo tartamudo voy a ir a hablar con Faraón? No, no creo que pueda. Mejor manda a otra persona. Y muchas veces nosotros nos descalificamos desde antes, ¿sí? Que el Señor diga, a ver, Chuchito, a ver, Arturo, a ver, tú, Memo, necesito que vayas a hacer esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos examinamos internamente y decimos, no, yo no puedo. Para esa misión, mejor que vaya mi líder. No, mejor que vaya el pastor, pues él ya sabe o él ya entiende más el propósito. Yo no. Y el Señor no quiere que seamos esas personas que nos descalifiquemos, ¿sí? Desde antes de tomar la bendición. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan las bendiciones. Tú y yo, mi hermano, somos capacitados día a día, ¿sí? Por el Señor. Y el Señor quiere enviarte a misiones, ¿sí? Que seas tú esa persona que levante la mano y que diga, Señor, yo lo puedo hacer, envíame a mí, dame ese denuedo para poder hablar, dame ese carbón encendido para que mi boca hable lo que tú quieres que hable. Y a mí, dame esa fe para poder expresar lo que tú quieres que haga, ¿sí? Siempre nos resulta difícil para cada uno de nosotros entender el propósito del Señor o lo que tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros. Dicen en el mundo, muchos vemos la gloria, pero no sabemos la historia. O muchos decimos, ¿por qué Él está ahí? ¿Por qué Él está allá? ¿O por qué a Él sí lo mandan? ¿Por qué a mí no? ¿Sí? Porque no hemos tenido esa intimidad con el Señor de decirle, Señor, yo lo puedo hacer, yo quiero esforzarme. En la semana nos ha estado tocando un capítulo en la enseñanza de los grupos de estudio donde el Señor, ¿sí? Nos quiere dar de su sabiduría, ¿sí? Para poder decirte, no seas no seas temeroso, no seas ¿cómo se dice? No seas flojo, necesitas esforzarte. Necesitamos esforzarnos en tomar toda bendición de Dios. Y el texto de este día nos da una idea de la lucha que enfrentaba el patriarca Abraham, porque él veía, dice esta enseñanza, su cuerpo terrenal, ¿sí? Que ya estaba desgastado, ¿sí? Y muchos de nosotros nos podemos sentir así, enfermos, desgastados. No, es que yo no tengo ni ganas de poder ir a hacerlo. Mi hermano, el Señor es el que te llena. Dice su palabra que Él te da fuerzas como de búfalo para toda obra y que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Nosotros debemos de tomar esta promesa como nuestra para poder avanzar, para poder crecer. ¿Sí? Le dice al Señor, le dice a Abraham, ¿sí? Yo te prometo darte un hijo. Él anhelaba tener un hijo de su sangre, de sus entrañas. Pero ¿cuál era la oposición que él tenía? Que él ya se sentía viejo, que su esposa, peor aún, que su esposa, ¿sí? Tenía una matriz que no podía fecundar, tenía una matriz estéril. Entonces, toda esta esperanza que él tenía de tener un hijo, ¿sí? En sus ojos naturales, él decía, esto es imposible. Y muchas veces para ti y para mí se nos hace así, imposible. Pero ¿qué crees? Debemos de tener la confianza en el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es el que nos va a impulsar, Él es el que nos va a poner en ese corazón, ¿sí? Duro, seco, como en el Valle de los Huesos Secos, donde Él sopló y te dijo, ahora tienes un corazón de carne, ahora tienes un corazón donde tú y yo vamos a poder sentir lo que nuestro hermano siente, donde vamos a poder ser empáticos con mucha gente que tiene una necesidad tanto o peor que la tuya, y donde podemos hablar y decirle, Señor, aquí estamos, nosotros somos tus hijos y queremos, anhelamos
esa bendición. Dice, quienes tenemos ya unos cuantos años, perdón, pero esta palabra es para mí primero, ¿sí? En la vida, ¿sí? No necesitamos que nadie nos sirva de testimonio, ¿sí? Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ya por la misma edad sentimos o que no podemos hacer las cosas o que ya nos duele la cintura, ya nos duele la rodilla, ya nos duele la cabeza, ya no podemos hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, cuando teníamos ese vigor, ¿sí? Y es lo que le pasaba a Abraham, decía, ¿cómo yo ya siendo de 100 años voy a poder tener un hijo? ¿Sí? Y vemos que nuestro cuerpo, ¿sí? Se va desgastando exteriormente, pero ¿cuál es lo que el Señor quiere? Que nuestro cuerpo interior se renueve día a día, que cada uno de nosotros nos renovemos día a día en un devocional, en la palabra que nuestros pastores traen, porque no la traen de su carne, la traen de parte del Señor. Y tú y yo, mi hermano, necesitamos tener esa comunión con el Señor, donde día a día nos renuevemos, donde día a día el Señor, ¿sí? Vaya fortaleciendo esas rodillas, vaya fortaleciendo ese corazón, vaya transformando ese corazón, ¿sí? Donde dice la palabra que Él nos sacó, ¿sí? De lo vil y menospreciado, y que ahora quiere ponerte como esa luz para que alumbres en medio de tu barrio, de tu entorno, donde las personas que estamos debilitados, ¿sí? Nos acerquemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios va a traer en tu vida y en mi vida una exhortación, ¿sí? A ser esa persona que tenga un denuedo para todo buena obra o para todo lo que el Señor te quiera enviar, ¿sí? Necesitamos estar más en comunión con el Señor. ¿A través de qué? De personas bendecidas, como te decía, ¿sí? El pastor no fue el que instituyó el devocional. El Señor quiere hablarte día a día, a ti y a mí, a través de siervos fortalecidos en el Señor, para que tú seas testimonio, para que yo sea testimonio a personas debilitadas espiritualmente. ¿Para qué? Para toda buena obra, ¿sí? Cuando tú te paras en el espejo y dices, no, pues ya no es lo mismo que antes, ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. Antes me levantaba a las 6, antes era esto, antes era el otro. No, mi hermano, el Señor, dice esta enseñanza, está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque tú sientas que estás desgastado exteriormente, el Señor te va a renovar. El Señor va a poner en ti una palabra, ¿sí? El Señor va a traer en ti un fuego interno que va a hacer que seas sanado. Dice su palabra que Él es medicina a nuestros huesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarme a la palabra de Dios, que es la que va a traer sanidad, va a traer prosperidad, va a traer bendición, va a traer lo que dice nuestro hermano Sens, salvación para tu vida. ¿Sí? Entonces, si tú te sientes este día como nuestro padre Abraham, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en lo que el Señor o en la promesa que el Señor te da y aferrarte a ella. ¿Por qué? Porque esto te va a animar a que no desistas, a que no desistamos, a que no tiremos la toalla. No, Señor, me duele mi rodilla, yo no voy. O muchas veces no queremos ir a la palabra y decimos, no, hoy me duele la cabeza, hoy no quiero ir a la iglesia. Mi hermano, esfuérzate, sé valiente, dice la palabra en Josué, ¿sí? Que necesitamos tener comunión. Dice, y este libro de la fe o de la verdad, necesitamos todos los días rumiarlo, todos los días escudriñarlo, todos los días llenarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en tu vida y en mi vida hay temor, pero dice la palabra que Él echa fuera todo temor, Él echa fuera toda enfermedad, Él es la medicina que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que nuestra vista sea esa vista como de esa águila, donde podamos ver el sufrimiento, donde podamos ver la necesidad y donde el Señor nos exhorte a ti y a mí a caminar en la bendición que Él quiere para mucha gente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí?
A lo mejor en otro tiempo, ¿sí? Que no conocíamos del Señor, cuando nos llamaban para compartir, decíamos, no, mejor que vaya Chuchito, mejor que vaya Sens, mejor que vaya Simoneta. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la comunión con el Señor. Y yo, aunque la tengo, no me siento capacitado para poder hacerla. ¿Sí? El Señor hoy te dice, aunque tú sientas que la bendición no es para ti, arrebata. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a pedir que me acompañes a otro versículo que dice Romanos 5, versículo 5. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿sí? Que nos fue dado. No dice que te va a dar, no dice que fue en tiempo pasado, es en el tiempo presente. Ya ha sido derramado el amor de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Caminar en ese amor. Dice la palabra, ese perfecto amor que echa fuera todo temor, ¿sí? Y que te dice, tú puedes hacerlo, tú me eres instrumento de bendición para muchas naciones. Tú serás, como le dice al padre Abraham, instrumento o serás padre de la fe, ¿sí? Padre de mucha descendencia, padre de generaciones y de personas que ni siquiera te conocen, pero yo voy delante de ti. Yo voy, ¿sí? Delante de ti, porque quiero que mi nombre sea exaltado, ¿sí? En Juan 17 dice que no es lo que nosotros queramos compartir, sino que nosotros debemos demostrar, ¿sí? La palabra verdadera, lo que el Padre, ¿sí? Quiere darse a conocer para la gente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Echar fuera todo miedo a través de estar orando, a través de estar teniendo comunión, a través de creer la palabra que el Señor día a día trae para nosotros, ¿sí? Y de agarrarla y de decir, esta palabra, esta bendición es para mi vida. ¿Y qué crees, mi hermano? La palabra de Dios trae más de 3,000 promesas aquí. Aférrate a una y tómala y di, esta promesa donde dice, ¿sí? El Señor en Números 23:19, tú no eres hombre para que mienta, o el Señor dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará, no lo ejecutará. Entonces, Él dijo que tú y yo, ¿sí? Vamos a ser personas bendecidas para hacer de bendición a mucha gente. Aférrate a eso, mi hermano. Dile, Señor, ¿sí? Yo no he podido alcanzar lo que tú tienes para mí, pero sé y tengo la firme convicción de que todos los días voy a esforzarme a leer tu palabra para poder ser luz en medio de las tinieblas, para poder extender tu reino y para poder sentir cuando el Señor dice, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Dice la palabra que cuando tú levantas tu mano, el Señor dice, este verdaderamente es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Y cada uno de nosotros vamos a ser esas personas que caminen en la perfecta bendición, teniendo la esperanza contra cualquier cosa. Decía la palabra que David, ¿sí? Nunca tuvo miedo del gigante. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor estaba con él, que el Señor iba a ser el que peleara por él. Entonces, mi hermano, este día el Señor te exhorta a que seas tú pidiéndole al Señor ese denuedo y diciéndole, Señor, yo quiero hacer, ¿sí? Lo que tu palabra dice, llevar bendición a cualquier persona. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. En tus manos estoy y tú vas delante de mí. Amén. Pues bien, mi hermano, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a cerrar esta enseñanza. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque esta mañana, Señor, tú nos exhortas a seguir tomando y bebiendo de ti, Señor, que eres esa agua pura. Dice tu palabra que en nuestro interior
debe de correr y debe de brotar agua viva, Señor. Hoy vengo, Señor, con la firme convicción de que tú me prometiste, Señor, que iba a ser luz en medio de las tinieblas. Hoy yo tomo esa bendición porque sé, Señor, que estoy parado sobre la roca firme. Hoy vengo, Señor, a pedirte, Señor, que seas tú cumpliendo cada promesa, Señor. Y yo, Señor, como tu fiel seguidor, Señor, estaré perseverando en lo que tú has dicho de mí, que seré bendición para muchas naciones. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por esta palabra y te pedimos, Señor, que en el hueco de nuestro corazón tú la guardes, Señor, que plantes esa buena semilla que estará dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.